No siga haciendo lo que funcionó ayer cuando la voz de Dios tiene otra cosa hoy. Moisés se acostumbró que a través de la vara ocurrían las cosas, pero Dios lo estaba llamando a hacerlo a través de la boca. Josué nunca tuvo vara, pero tuvo boca alineada. ¿Y por qué Dios usa a Moisés a Josué con la boca? Dígame, si le había dado vara, ¿quién iba a tocar el sol con la vara? Y a la luna. Él dijo: luna, sol, detente. Ve, él operó como un agente de Dios mismo en la tierra, hablándole al sol, hablándole a la luna. Dije que todo lo que Dios va a crear en ti viene en forma de palabra. Hablándole al sol, hablándole a la luna. Entonces Dios le dice: tú vas a hablarle a la roca delante de ellos, porque el milagro está en tu boca. El agua no está en la roca, se va a transferir de tu boca a la roca. Seguir instrucciones es mejor que tener buenos resultados. Dios no es impresionado por tus resultados. Dios es atraído por tu obediencia. Él puede tener mejor resultado que yo, más rico, más de todo. Pero si yo sigo instrucciones para Dios, yo soy más poderoso que el que tiene todos los millones de Pekín. Quiero que sepa eso y lo guarde. A Dios no lo impresionan tus resultados, a Dios lo atrae tu obediencia. El evangelio no se trata solo de resultados, se trata de seguir instrucción. El problema de la gente que no sigue instrucción, y cuando Dios usa a una mujer, un hombre para dar instrucción, ellos hacen lo que les da la gana, lo que ellos quieren hacer. Quiero que abran sus Biblias, si la tienen. Ahorita en el culto pasado estuve hablando sobre no deje que te vaya mal por ello, que no te vaya mal por otro. A Moisés en el Salmo 106 dice: y le fue mal por ello. Ellos irritaron el espíritu de Moisés y este respondió hablando precipitadamente, y esto lo llevó a perder Canaán. Y es algo que debemos de tomar en cuenta, porque siendo Moisés el hombre más ungido de su generación, el profeta más grande, el único que vio a Dios, si lo podemos decir así, cara a cara, perdió Canaán por hablar precipitadamente, por permitir que personas irritaran, hicieran que su espíritu se rebelara. Hablamos del único hombre que es el único cuerpo en el mundo que Satanás peleó. Satanás siempre pelea por las almas, pero con Moisés peleó por el cuerpo de Moisés. Ese fue el único ser tan sobrenatural. Sin embargo, Dios es tan santo y tan recto y tan inmutable que no permitió que Moisés continuara en esa condición. ¿Sabe? La gente llama a Dios el Dios de milagros y no tienen problema. El Dios que me libera, el Dios que me prospera. Y hasta ahí todo el mundo está de acuerdo con Dios, pero nadie le quiere llamar el Dios santo, porque ahí hay un confrontamiento con nuestra forma y manera de vivir. Pero bueno, vamos a hablar un poquito más sobre este punto tan importante. El primer mensaje era: no deje que te vaya mal por ello. No permita que las personas te lleven a vivir, a que te irrite tu espíritu, para que luego actúe, hable precipitadamente y termine dañando tu futuro. Dile a alguien: no te deje dañar por ello. Ahora quiero hablar sobre Número 20, el mismo texto, pero de otra forma. 20, versículo 18. Quiero que leamos estos versos, por favor, si son tan amables. Número 20, versículo 8. Pero vamos a leer del verso 6, que quiero que tengan más profundidad en el texto. Del verso 6 dice: y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre su rostro. La traducción dice: pusieron su cara en la tierra.
Esto es cuando el pueblo comenzó a reclamarle y a quejarse. En vez de ellos discutir con el pueblo, se fueron a hablar con Dios. ¿Sigo, paro? Y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Fíjate que la gloria no aparece sobre el pueblo que se está quejando, aparece sobre los dos que están de rodillas. La gloria no aparece sobre personas que viven reclamando, sino sobre personas que viven orando. Reclamarle a Dios no es orar, es quejarse. No confunda reclamar con orar. Los reclamos se hacen en American, bueno, en AT&T, en Verizon, ahí se hacen los reclamos. En el BPU tú vas y reclamas, me llegó la luz alta. Con Dios no se reclama, con Dios se ora. Y la mayoría de muchos cristianos lo que están es reclamándole a Dios, pensando que es orando. Entonces la gloria no aparece sobre lo que están quejándose, sobre lo que están reclamando. La gloria aparece sobre los que tienen el rostro en el suelo y están orando. Dile a alguien: la gloria no es para los que reclaman, la gloria es para los que oran. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y la sacarás agua de la peña y darás a beber a la congregación y a sus bestias. Esa fue la instrucción de Dios. Obedecer a Dios a media es desobediencia. Es exactamente como Él dice: si son 10 pulgadas, no le ponga media pulgada. Eso es importante. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como Él le mandó. Y reunió Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y le dijo: oíd ahora, rebeldes. Él no le dijo que hiciera eso. Os hemos de hacer salir agua de la peña. Tampoco le dijo que argumentara. Cuando Dios dice a una cosa, no opine ni argumente. Dios no es político, no necesita tu voto, obedécelo. Entonces alzó Moisés su mano y cometió el error y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron agua, muchas aguas, y bebieron la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis a esta congregación a la tierra que le he dado. Y este lugar se llamó el agua de la rencilla. De esa forma se pierde el propósito, cuando hacemos la cosa como Dios no nos la mandó. Ahora es importante, quiero compartir varios puntos y quiero que pongan atención, porque es muy importante. Nota lo siguiente, es que Dios le dice a Moisés: háblale. Pareciera que Dios estaba llevando a Moisés al nivel en que en Dios, como Dios se mueve. Dios hace la cosa hablando, y luego que habla las cosas existen. Sigo, paro. Y mi tema hoy es: háblale a la roca. Dile a alguien: es tiempo de hablar lo que Dios ha dicho para que las cosas sucedan. Dios es el único Dios en los cielos y en la tierra. Nadie es como Él, nadie es igual a Él, nadie se compara a Él. Dios es un misterio que se ha revelado a la medida que Él quiere. Él es sumamente poderoso. Y a veces cuando contemplo las estrellas y veo la luna que sale como una novia ataviada, y veo cómo el sol se espanta para dar espacio a la nube, a la luna, yo me quedo observando el cielo, y luego veo el otro cielo, el azul, y luego veo el estrellado. Y realmente mi mente no tiene la capacidad para tratar de sondar los caminos de Dios, que son insondables. Le servimos a un Dios maravilloso, poderoso en extremo, grande y temible. Un Dios que visita la maldad y castiga al que no se arrepiente. Dios poderoso y justo y maravilloso. Hablar de la eternidad y del poder de Dios es un tema indetenible. Dios te trajo hoy
Ahora, ¿cómo Dios creó las cosas? En el Salmo 133, verso 6, dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. La palabra que crea y el aliento que da vida. Dos elementos, oh Dios, su palabra y su aliento, para que las cosas se tuvieran existencia, pero que estuvieran vivas. La palabra crea la estrella, el aliento de la vida. La palabra crea el universo, el aliento le da vida. Todo lo que ha sido creado por Dios tiene la capacidad de tener vida, porque su palabra es lo que crea y su aliento es lo que da vida. Y como introducción quiero hablar un poquito sobre esto. En este versículo nos abre una ventana al misterio del poder creativo de Dios. No habla de herramienta, ni habla de un proceso largo, ni de lucha. Habla de palabra y de aliento, como Dios usa para traer la creación. Cuando Dios crea, es que Él habla y respira sobre lo creado. Dios habla y lo creado se crea y luego respira sobre él. Y la vida que tiene el mar y los peces es del aliento del Dios vivo. Todo tiene la vida de Dios. Nada puede existir si Dios no le da aliento. Sigo, paro. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. No fue hecho por un caos, no fue hecho por el Big Bang, fue hecho por la palabra de Dios. La creación no nació del caos, sino de la voz ordenadora de Dios. Cuando Dios habla, lo invisible se organiza y lo inexistente comienza a existir. Todo lo que tú necesitas para que todo cambie es que Dios te respire encima. Cuando no tienes vida, cuando no tienes aliento, cuando no tienes deseo de orar, cuando sientes que te cae, lo único que necesitas es que Dios te vuelva a respirar encima. Hay personas aquí en las redes que Dios le va a respirar cerca. El aliento de Dios hace que vuelvas a tener visiones. El aliento de Dios hace que vuelva a encenderte en la oración. El aliento de Dios hace que lo que ha estado muerto, inmóvil, estancado, vuelva a resurgir y a tener vida, movimiento y propósito en avance. Alguien diga aleluya. La palabra de Dios no describe, produce las cosas. No comenta realidad, la establece. Los cielos simbolizan lo vasto, lo inalcanzable, lo eterno, y surgieron simplemente cuando Dios habló. Cuando Dios habla, las cosas surgen. Y esto nos revela algo poderoso. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército por el aliento de ¿qué? De su boca. Todo lo que Dios quiere hacer en tu vida, primero lo suelta en forma de palabra. Yo quiero que me entiendan. Todo lo que Dios va a hacer en tu vida viene en forma de palabra. Todo lo que Dios va a hacer en tu vida primero viene en forma de palabra. Abraham no puede tener a Isaac si Dios no se lo da en palabra. Todo lo que Dios va a hacer en tu vida viene primero en forma de palabra. Por eso es que hoy Dios te está hablando en forma de palabra, porque lo próximo que viene es la materialización de esta palabra. Alguien tiene que alabar a Dios. Todo lo que Dios va a hacer en tu vida viene en forma de palabra, y el Espíritu Santo, que es como el poder, la energía y la persona que hace que la palabra se materialice. Cuando lees las escrituras, estás mirando las cosas en forma de palabra. Cuando Dios te habla, está haciendo las cosas en forma de palabra. Antes de que algo se vea, Dios ya lo dijo en el mundo invisible. Nada puede venir al mundo visible si no fue creado en el mundo invisible.
Porque las cosas que se ven fueron hechas de las que no se veían. Pero nada puede existir en el mundo invisible si no es pronunciado por Dios. Gracias. ¿Y sabe lo interesante que dice? Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Tú tienes al que crea las cosas viviendo dentro de ti. Y el verso dice: y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Aquí el salmista se va más profundo. No solo fueron creados los cielos, sino que todo su ejército, estrella, astro, movimiento, orden, propósito. La palabra aliento en el hebreo apunta al soplo vital del Espíritu. Mientras Dios iba hablando, el Espíritu iba soplando. Alguien tiene que alabar a Dios. Por eso es que en el valle de los huesos secos no puede haber resurrección hasta que no llegue el soplo. Alguien tiene que alabar a Dios. Yo creo que a alguien le van a soplar. Diga que creo que a alguien le van a soplar. Por eso Génesis capítulo 2 verso 7 dice: Dios forma al hombre, pero luego le sopla aliento de vida en su nariz. El aliento de Dios no solo crea, forma, imparte vida. La palabra construye, pero el aliento sostiene, anima y mantiene. Cuando Dios da una palabra, la da con una energía que te reaviva, te anima y te mantiene. Por eso cuando Dios te da un propósito o te da una promesa, tú la ves en palabra, pero detrás de esa palabra hay una energía que te va a sostener. Y aunque tú te estés cayendo, hay un poder extraño que te sostiene, que vino con la palabra que Dios te soltó. Alguien tiene que alabar a Dios. A alguien Dios le va a dar la energía para que continúe en la palabra. Por eso, cuando tiene un sueño, una visión o Dios te habla, tú lo sabes porque una energía comienza a brotarte. Un ánimo. Un ánimo. Un ánimo que no es sostenido por lo exterior, ni es alimentado por las opiniones. Tu realidad está desconectado a esa energía que carga por dentro. Porque el origen de esa energía no fue producido por Pepe, sino por lo que Dios dijo. Cuando Dios habla, produce energía, produce poder, produce dunami. Alguien diga aleluya. Dile a alguien: produce dunami. La palabra construye, pero el aliento sostiene. Por eso es que hay gente que no te entienden, porque tú no tienes lo que se supone que debe de tener, pero siente la energía como si lo tuviera. Y ellos dicen: pero ella no tiene nada. Sí, pero es que cuando Dios le habló, le dio energía para sostenerla. Hay alguien que ha estado siendo sostenido por Dios y no lo sabe. Yo no sé si me entiende. Hay una energía llamada el Espíritu Santo, el poder, el dunami, que me sostiene. Cuando Dios le habló a Abraham de dar a Isaac, le dio energía. Alguien tiene que alabar a Dios hoy. Yo no sé lo que el diablo te dijo toda la semana, pero tú no estás sola. Dios te ha dado su poder. Hay cosas en nuestras vidas que existen, pero están sin aliento. Lo necesitamos. Necesitamos nuevamente el soplo de Dios. Palabra, aliento, es el resultado de creación viva. Palabra, aliento, es creación. Sigo, paro. Dios nos sopló solamente. Dios habló para que las cosas existieran y tuvieran vida. Dile a alguien: hoy Dios te va a soplar. Dios no solo quiere que algo exista, Él quiere que viva y se mueva y cumpla su propósito. Cuando Dios te da un negocio, te da el ánimo para sostener el negocio.
Dios no solo quiere que tenga dinero, Dios quiere que tenga vida con el dinero. Cuando Dios te da algo, Él quiere que eso viva y que se mueva. Palabra sin aliento es forma sin vida, y aliento sin palabra es energía sin dirección. Pero palabra y aliento juntos es el propósito eterno que Satanás no puede detener. Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Cuando Dios habla sobre ti, algo comienza a formarse. Todo lo que Dios va a hacer contigo comienza con una palabra. Alguien tiene que alabar a Dios. Diga que lo que Dios va a hacer contigo comienza con una palabra. Cuando Dios sopla sobre ti, eso que tú tienes va a cobrar vida. Cuando escucha la voz de Dios, el caos interno se ordena. Prepárate, porque Dios te va a poner a hablarle a la roca. Pero antes que Moisés le hablara a la roca, Dios le habló al oído a Moisés. El problema, Virginia, es cuando le quiere hablar a la roca sin haber escuchado a la roca. Le dije que no se le puede hablar a la roca y pedirle agua si primero no se escucha a la piedra, a la roca de los siglos, a Cristo. La roca no le va a hacer caso a alguien que primero no escuchó a Dios. Porque la roca está lista para dar lo que diga el que escuchó a Dios. Cuando tú escuchas a Dios por el oído, en tu espíritu, esa palabra en ti es energía, es poder. Y cuando tú la repites, es como si Dios le estuviera hablando. Siéntate un minuto. Te lo voy a repetir. Cuando tú repites lo que Dios dijo en Génesis hoy, es como que Dios lo estuviera hablando hoy. Ese es el misterio de la voz de Dios, de la palabra. La palabra que Dios habló hace 2000 años todavía se autosostiene en la atmósfera. La palabra de Dios no se puede desintegrar. No sé si lo entienden. No se puede deshacer como la energía que no puede deshacerla. Se transforma. La energía se transforma acá, se transforma allá, toma forma, pero no se deshace. La palabra de Dios no puede deshacerse. Si la palabra que Dios habló en el Génesis se deshace, entonces el mundo tuviera un caos. No están entendiendo. Es que lo que Dios dijo hace 2000 años tiene vida propia. Alguien tiene que entender a dónde lo quiero llevar. Entonces Dios le habla a Moisés y le dice: háblale a la roca. Moisés en el momento parece que no entendió. Cuando escuchas a Dios hablar, esa palabra que acaba de escuchar mora ahora dentro de ti. Y es una energía indestructible. Es una palabra que te camina, que está viva. Pero ella no cumple su propósito mientras tú la calles. Es un poder que habita dentro de ti, que va a ser liberado por tu boca. Entonces cuando Dios dice: di esto, y tú dices: escucha, lo que tú hablas toma vida en las cosas. Ponme atención. Ezequiel capítulo 38. Dile al valle de los huesos secos, o escuchen. Dile: así ha dicho Jehová. Mientras Ezequiel estaba callado o callando lo que Dios le había dicho, el valle de los huesos secos estaba inmóvil. Cuando Ezequiel dice lo que Dios dice, no es que Ezequiel tiene el poder creativo en la boca, es que Ezequiel le han puesto el poder creativo para que lo libere. Llama. Cuando yo digo lo que Cristo dijo se va a cumplir. En mi nombre echarán fuera demonios. Y yo me pongo en un estado y digo: Satanás, sal. No es que yo tenga un poder que manipulo, es que el poder que Cristo me dio habita dentro de mí. Y cuando yo lo hablo, se libera. Hay gente que hoy va a aprender que su casa no va a cambiar con pensamiento, va a cambiar con confesión. Yo necesito que creas. Tienes que aprender
a decirle a tus huesos lo que dice la Biblia. Tienes que aprender a decirle a tu carne lo que dijo Dios. David le hablaba al alma: alma mía, tú le tienes. Tu profeta más certero no es de África, ni de Panamá, ni de Venezuela. Duerme contigo. Porque Dios puede usar un profeta para profetizarte, pero si tu boca sigue desalineada, ninguno de los dichos de Dios se cumplirá en tu vida. Dile a alguien: vigila tus palabras, porque lo que Dios te puso adentro tiene la energía para crear las promesas de Dios. Siéntate, escucha bien, siéntate. Ninguna promesa de Dios se materializó y se cumplió sin la confesión de la boca de un hombre o una mujer. Nada de lo que Dios va a hacer lo hace si no es a través de la boca de alguien en la tierra. Por eso Moisés en la irritación no está entendiendo la próxima dimensión. Acostumbrado a usar la vara, nostalgia de seguir usando lo que funcionó, cuando Dios le dice: hey, es tiempo de algo nuevo. Por eso yo he dicho que estoy orando para que esta iglesia nunca sea leída. Que la gente no sepa cuándo entra el llamado, cuándo entra la ofrenda, cuándo. Yo creo en el orden, pero creo en el orden de Dios, no en la rutina de los hombres. Entonces, ya tengo su atención. Entonces Dios le habla a Moisés. En medio de la irritación, Dios no se inmuta. Todo el mundo está alterado, pero Dios sigue siendo Él, estable. Le dice: Moisés, vete y háblale a la roca delante de todos. Dios le acaba de decir que la roca va a dar agua. Yo creo que hay gente que todavía no me está entendiendo. Ok, la roca no produce agua. Quien la va a poner a producir es lo que Moisés dice, que Dios le dijo. No lo están entendiendo. Voy otra vez. La roca no tiene agua. No lo entendieron. Es que el agua se la va a poner Moisés por medio de lo que le va a decir. No están entendiendo. Tú no tienes vida. Es la palabra que Dios te va a dar que te va a dar vida. No, tú no estás entendiendo. Es que el conducto del agua no es el desierto ni la roca, es la palabra que viene a través de Moisés. El conducto para que tu vida cambie está en la palabra de Dios. La riqueza, la prosperidad, la bendición, los papeles que tú quieres no está en la firma de migración, está en la palabra que viene a través de tu boca. Usted está vivo, está muerto. ¿Qué usted quiere que le diga? Hoy tu vida va a cambiar. Pero antes de Dios cambiar tu vida, tiene que tocar tu boca. Usted está aquí. Que si está aquí. El mensaje de Isaías era bueno, pero cuando le tocan la boca era mejor. Sigo paro. No puede tener la vida de Dios con una boca que no se alinee. Entonces Dios le dice a Moisés: la solución al problema del desierto lo voy a poner en tu boca. Moisés no entendió. Moisés pensaba que estaba en la vara. Nunca estuvo en la vara. La vara nunca hizo milagro. La vara hizo milagro porque Dios dijo: usa la vara. Y cuando Dios dijo usa la vara, puso poder. Pero la vara tú podías quemarla y hacer un chocolate que no servía para nada. Era la voz de Dios en la vara. Habrá alguien que alaba a Dios en este coro. Era la voz de Dios. Oh, gloria al que vive. Atáqueme que alguien aquí hoy se le va a sacudir el espíritu y el alma. Siéntate, escucha bien. ¿Por qué te estoy llevando aquí? Para que tú entiendas que has perdido el tiempo esperando que alguien venga a tu casa a bendecirte, cuando el autorizado a bendecir tu casa eres tú. Diga que eres tú.
No espere que me va a llamar a las 3 de la mañana a reprender demonio en tu casa. Tú fuiste que lo viste, tú lo vas a echar fuera. Ahora escúchame y te lo voy a repetir. La solución no estaba en la roca, estaba en la boca de Moisés que Dios puso allí. El agua nunca fue producida por la roca. El agua fue producida y creada por lo que Dios le habló. Lo que se va a producir en tu vida no es sostenido ni es producido, no toma el origen en tu fuerza, en tu habilidad, sino en lo que Dios dice. En lo que Dios dice. Pero lo que Dios te dice no toma realidad o creación hasta que tú no lo confiesas. Sigo paro. Entre Malaquí y Mateo dice que hubo 400 años de silencio. Dígame por qué. Porque nadie escuchaba a Dios. Y donde Dios no ha escuchado, las cosas dejan de suceder. En los tiempos de Samuel había escasez de visión y de palabra. Y era un tiempo de sequía. Pregúnteme por qué. Porque el sacerdote estaba engordado y no escuchaba a Dios. Y donde Dios no es escuchado, las aguas se paran. Pero donde Dios es escuchado, el desierto vuelve a brotar. Yo quiero que mire a alguien y le diga: tú eres tu mejor profeta. Dile: tú eres tu mejor profeta. Dile: tú eres tu mejor provocador de milagros. Tú eres tu mejor provocador de cambios. Tu boca es un agente de cambio cuando tu oído está alineado a la voz de Dios. Entonces voy aquí. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es? La falta de obediencia a la instrucción exacta. Dios le dice: háblale. En número 17 Dios lo manda a golpear. En número 20 Dios le manda a hablar. Nunca te quede en una temporada que ya Dios le dio terminación, porque te va a secar. Escúchame. El problema de la iglesia es que quiere seguir haciendo lo que le funcionó, pero no está escuchando a Dios. No siga haciendo lo que funcionó ayer cuando la voz de Dios tiene otra cosa hoy. Moisés se acostumbró que a través de la vara ocurrían las cosas, pero Dios lo estaba llamando a hacerlo a través de la boca. Josué nunca tuvo vara, pero tuvo boca alineada. ¿Y por qué Dios usa a Josué con la boca? Dígame, si le había dado vara, ¿quién iba a tocar el sol con la vara? Y a la luna. Él dijo: luna, sol, detente. Ve, él operó como un agente de Dios mismo en la tierra, hablándole al sol, hablándole a la luna. Dije que todo lo que Dios va a crear en ti viene en forma de palabra. Hablándole al sol, hablándole a la luna. Entonces Dios le dice: tú vas a hablarle a la roca delante de ellos, porque el milagro está en tu boca. El agua no está en la roca, se va a transferir de tu boca a la roca. Seguir instrucciones es mejor que tener buenos resultados. Dios no es impresionado por tus resultados. Dios es atraído por tu obediencia. Él puede tener mejor resultado que yo, más rico, madre, de todo. Pero si yo sigo instrucciones para Dios, yo soy más poderoso que el que tiene todos los millones de Pekín. Quiero que sepa eso y lo guarde. A Dios no lo impresionan tus resultados. A Dios lo atrae tu obediencia. El evangelio no se trata solo de resultados, se trata de seguir instrucción. El problema de la gente es que no sigue instrucción. Y cuando Dios usa a una mujer, un hombre para dar instrucción, ellos hacen lo que les da la gana, lo que ellos quieren hacer. Nunca los buenos resultados van a sustituir las instrucciones. ¿Me siguen? Las personas piensan que porque tienen buenos resultados, sin valorizar las instrucciones, quieren pensar que todo está bien. Moisés tuvo resultados, pero dejó de seguir las instrucciones y eso le costó no entrar a Canaán. Él golpeó la roca, salió el agua,
pero a él no le fue bien. Hay gente que por quedar bien delante de otro están quedando mal delante de Dios. El milagro no justifica la desobediencia. Sigo paro. El profeta profetizó, desobedeció, la palabra se cumplió, pero el león lo mató. No trate de sustituir las instrucciones y la obediencia por los resultados. No importa, mientras tenga resultado todo está bien. No. Aunque Moisés golpeó la roca y el agua salió, pero esto que pasó es serio, Virginia, porque dice, el pueblo bebió, el milagro ocurrió, pero Moisés fue disciplinado. Dios lo disciplinó. Que Dios bendiga a otros no significa que apruebe lo que tú estás haciendo. Ponme atención, por favor. No se trata de tener muchos resultados, se trata de ser obediente a las instrucciones. Dios es misericordioso con el pueblo, pero exige obediencia a los líderes. Y este es un punto importante, 2 puntos y termino. Dios trató en mi espíritu anoche y me dijo, es tiempo que le hable a la roca. Y yo sé lo que Dios está instruyendo. Cambia tu lenguaje. Todo lo que Dios va a hacer en tu vida comienza con palabras. Cuando mi pastor estaba muriendo hace 40, 60 años atrás con un cáncer, el vientre aventado, 15 días sin ir al baño, la caja estaba allí, la caja de muertos, el ruego de flores, todo estaba allí y estaban esperándola bebiendo café, como hacen allá, como si fuera una fiesta, bebiendo café para que se muera. Y estaba ya así con la boca abierta, que no hablaba por semanas, muriendo. Llegó su pastora pequeña y comenzó con palabras. Lo que la ciencia no puede hacer, la palabra ya lo hizo. La ciencia, con todo y el homo y toda la tecnología y Tesla y todo el poder que puedan tener, no pueden crear la mitad de una estrella del universo. La palabra de tu Dios la creó todas, le dio aliento y la sostiene. Tú estás entendiendo a quién es que tú tienes adentro. Y ella llegó y le habló en el oído y le comenzó a decir, Gladys, tu Dios tiene poder. Tu Dios es el Dios que sana. Me dijo mi pastora que en 5 minutos volvió a la vida. El cáncer desapareció, el vientre bajó, fue al baño y botó el cáncer. Y duró más de 60 años después de eso. Lo que Dios va a hacer contigo viene en forma de palabra. Alguien tiene que alabar a Dios hoy. Y a mí me impacta algo. Y no sé si el tiempo me va a dar. Siento el poder de Dios porque se lo pedí. Dios le dijo a Moisés, háblale a la roca. Y hablarle a la roca se necesita confianza. Gracias por revelarme lo que no entendí anoche. Se necesita fe. Yo decía, pero ¿por qué tú le exiges que no creyeron? Y ahora entiendo. Es que hablar a la roca es dejar de depender de la vara para hablar por fe. Dios le dijo, háblale a la roca, que le hable por fe. Oh Ramashanda, hablarle a tu situación se necesita fe. Hablarle a esos papeles se necesita fe. Hablarle a esa finanza se necesita fe. Dile a alguien, háblale a la roca. Cuando Dios mandó a Moisés a hablar a la roca, le estaba diciendo, háblale por fe. Moisés estaba acostumbrado a que tocaba la vara y sucedía la cosa, pero ahora era por fe hablarle. Moisés no lo creyó, porque Dios le reclama y dice, por cuanto no me creyeron. Oye, no tuvo fe ese día. En esa ocasión le faltó confianza. ¿Cómo que le habla a la roca? Sí, tú le puedes hablar, pero yo, Moisés, vamos a durar el día entero yo gagueando. Sí, háblale.
Moisés no confió que podía hablar a la roca y la roca obedecerle. Como algunos de ustedes no confían, no creen, están dudando que la forma de cambiar su vida es hablando. Tenemos que hablar como Dios habla cuando oímos a Dios. Tenemos que hablar como Dios habla cuando oímos a Dios. ¿Y cómo habla Dios? Él llama las cosas. Él llama las cosas. Él llama las cosas para que ellas sean. Alguien hoy tiene que llamar lo que no tiene para que lo tenga. Háblale a la roca porque el agua ya está en tu boca. Tu bendición no está en tu trabajo. Tu bendición está en tu boca. Diga que tu bendición no está en tu trabajo. Lo que llena tu vientre no es el dinero que tiene tu boca. Porque el vientre se llena del fruto de tus labios. Alguien tiene que cambiar la expectativa. Tu bendición no está en Estados Unidos, está en la palabra de Dios en tu boca. Alguien diga aleluya. La sanidad que tú vas a recibir hoy está en tu boca. Cuando tú la hables, ella va a venir. Dame 5 minutos que sí voy a terminar ya. 5 minutos más. No, 8 minutos más. No, 15 minutos más. Anyway, cuando Dios termine, yo termino. Dile a alguien, hoy va a cambiar mi atmósfera. Porque va a cambiar mi boca. Hoy va a cambiar el clima. Porque va a cambiar mi confesión. Hoy va a cambiar. Alguien dígalo, amén. Dígalo otra vez, amén. Sigo paro. Háblale a la roca. Fue la orden. Pero no lo creyó. Es como que Dios me diga, háblale a esa pared que te va a dar dinero. No, Señor, mejor toca ya ir. Me dice Dios, no tiene fe. Entonces, yo hablarle algo inanimado. Virginia, ¿cómo yo le voy a hablar algo que no tiene ojo, que no oye, que no habla, que yo miro por abajo de la roca y no hay ni un chorrito de agua? Pero como, Señor, pero esta locura que le hable. Pero es que esto está loco, que le hable. Le digo, no, yo le voy a dar un palo. Entonces necesita fe para yo pararme delante de esta pared y decir, ¡paré! Dame los millones que necesito para construir el templo. En verdad la pared no tiene nada. Es si Dios dice que le diga a la pared. Los millones vienen en la boca de Jehová. Esta parte me impacta mucho. Porque Dios le dice a Moisés, para que la roca de agua solo tiene que hablarle. Y esto me deja ver que hay cosas en mi vida que solo van a suceder cuando yo repita lo que Dios dijo. Y puedes notar que Dios nos dijo, cuando yo le hable a la roca ella dará agua. No, Dios dijo, cuando tú le hables. Sigo paro. Dios dijo, cuando tú le hables, la roca dará agua. Dios determinó que lo que Él va a hacer en tu vida lo va a traer con tu colaboración. ¿Usted está aquí o está dormido? El milagro de la agua en la roca no ocurre cuando Dios lo habla, ocurre cuando el enviado lo habla. Entonces, Dios necesita que tú repitas lo que Él diga para Él traer lo que Él quiere. Sí, necesita. Dios no ha hecho nada sino a través del hombre y la mujer. Cuando el hombre y la mujer se sientan, el poder de Dios, por alguna razón Dios determinó detenerlo. Dios avanza cuando avanzamos con Él, cuando colaboramos con Él. ¿Hay alguien listo todavía aquí? Sigo paro. El milagro está comenzando en tu boca. La vida que tú deseas, la prosperidad que quiere, el matrimonio que quiere tener, la salud. Sigo paro. Todo va a comenzar con una confesión. Esto me recuerda cuando Dios le dijo a Ezequiel, háblale a los huesos y ellos tomarán vida. Dios puso el milagro en la boca de Moisés.
Y quiero que miren un salmo, y con ello quiero concluir. Salmo 105, verso 27. Dios puso el milagro en la boca de Moisés. Desde Génesis Dios viene haciendo eso. Es el método, es la carretera, es el conducto que Dios va a usar, mi boca. Por eso le cambió el nombre a Moisés. Di que tú eres padre de mucha gente. Entonces vino el hijo. Centurión, di la palabra, Señor. Dios no puede hacer más allá de tu confesión. Si tu confesión es mala, a pesar de tener un Dios bueno, no verá la bondad de Dios. Salmo 100, por favor, póngalo allí, 105, verso 27. Puso en ello las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Can. Oye otra vez, puso en ello la palabra de sus señales y su prodigio en la tierra de Can. ¿Qué puso Dios en Moisés? La palabra de sus señales. Por eso es que Moisés era como un Dios, o como Dios representando a Dios, y Aarón era su profeta. Por eso es que cuando Moisés hablaba sucedían cosas, no por sí solo, Jair, sino porque la palabra de señales estaba en su lengua. Lo que Dios va a hacer en la tierra lo hace a través de tu boca. La vida que quiere está en tu boca. La bondad que quiere está en tu boca. La extensión que quiere está en tu boca. Habla de acuerdo a las escrituras. El que hable de acuerdo a la palabra de Dios. Alguien anímeme. Ya ustedes han sido enseñados este misterio que hay en la palabra, en la energía de Dios en la palabra. La vida que tú quieres no la va a tener con una confesión torcida. Migración no determina mi estatus lo determina Dios y mi confesión. Vivo por la palabra, me muevo por la palabra, confieso por la palabra, hablo por la palabra. ¡Shama! Porque todo fue hecho por la palabra y todo lo que Dios va a hacer viene en forma de palabra. Oh my God. Si no creen en mi palabra, vean la luna, ve quién la hizo. Contemplen la palabra de Dios formando luna. Formó la luna. Sea la lumbrera mayor y apareció el sol. El sol no discute con nadie para brillar. Nadie puede discutir con él. Él no necesita demostrarle a nadie nada. Él no está interesado en la opinión de nadie. Él brilla y se acabó. La luna sigue su curso desde antaño y nadie las desvía. No importa lo poderosos que sean los hombres, no pueden intervenir en el orden divino. Las estrellas siguen saliendo en el mismo lugar. La luna vuelve y sale porque el que la creó la sostiene con el aliento. Ese Dios bajó a la tierra y te dio ese poder a ti. Dile a alguien: es tiempo de brillar sin interrupción. Pero ¿cuál es el peligro más grave en la que puede caer un hombre de Dios, un dirigente del coro, un músico, un apóstol, un profeta? El peligro más grande no es solo el pecado. El peligro más grande, Moisés cayó en él. Ministrar sin sensibilidad es un peligro. No fue sensible a la nueva instrucción. Fue rígido y se quedó en la notargia de usar vara. Uno de los obstáculos más grandes, vale, ahí voy a terminar y me voy para mi casa. Uno de los obstáculos más grandes que tiene un hombre de Dios o una mujer de Dios es cuando pierde la sensibilidad para ministrar. Cuando perdemos la sensibilidad, estaremos golpeando a donde Dios dijo que hablemos. Estaremos empujando a donde Dios quiere que nos rindamos. Moisés estaba ungido, Moisés era usado por Dios, Moisés tenía historia de Dios y aún así perdió la sensibilidad del momento. Sigo paro, le voy a leer y me voy. No porque no orara, no perdió la sensibilidad porque no orara, no porque no buscara a Dios, sino porque permitió que la presión externa apagara la percepción interna. No puedes permitir que la gente te apague lo que Dios está encendiendo.
Cuando el ruido de las opiniones en tu interior es más grande que la voz de Dios, terminará como Moisés. Dios no siempre obra igual. Un día me dijo: quítate el traje, échale tierra, sacúdelo. Y lo sacudí, se cayó la gente y se sanaron. Y después yo quería seguir con el traje sucio y Dios me dijo: lávalo y plancha, lo que ya no funciona. No puede, Dios no opera igual. Shama, Dios no opera igual. Un día me quité un zapato y se lo puso un católico paralítico por 4 años y caminó. Yo quería poner los zapatos a todos los paralíticos y me lo rompieron el zapato. Dios no obra igual. Dios no puede ser encasillado por los hombres, ni por los concilios, ni por los grandes, ni por los famosos. Dios no obra igual. Por eso el primer culto no se parece al segundo, ni el segundo se parece al primero, porque Dios tiene cosas nuevas cada minuto. Alguien diga: Dios no va a obrar igual contigo como obró igual con alguien. En Éxodo 17, me equivoqué, Éxodo 17, no número, Éxodo 17, Dios le dijo a Moisés: golpea la roca. Pero el número 20 le dijo: háblale. Por eso es que la canción que funcionó en el primer culto me cansa en el segundo. No la quiero, no la quiero, porque Dios no la está pidiendo. ¿Ve? Por eso es que el que dirige la adoración tiene que estar, ministrar con sensibilidad, porque si no, apaga el fuego. El que predica tiene que tener sensibilidad espiritual. Por eso remolileando no cae bien en todos los cultos. Remolileando. En un momento funciona, en otro momento te marea y te cae. De tanta vuelta que da, te cae. Porque Dios quiere que aprenda algo: a no depender de lo que funcionó, sino a depender de lo que Él está revelando. Que alguien grite si tiene pulmones. Dios quiere que no dependa de lo que funcionó. Dios quiere que dependa de lo que Él está revelando ahora. ¿Cómo se llamaba el hombre del avivamiento en California, en la calle Azusa Simon? Era una gloria. Dios le estableció y le dijo algo. Le digo: ponte la caja de zapatos, la caja en la cabeza siempre, hasta que yo te diga. Siempre que se ponía una caja, sabe que un hombre, eso es totalmente ridículo, incomprensible, inaceptable, pero Dios lo dijo, entonces está bueno. Aunque todos los universitarios digan: qué feo se ve, Dios lo dijo, está bueno. Siéntate y ponte una caja. Se ponía una caja, habían doctores, periodistas, gente rica, gente pobre, blanco, todo el mundo esperando que él se quitara la caja. Y cuando él hacía así, se quitaba la caja, comenzaban los milagros. Un día decidió que eso se veía muy feo y digo: ya no voy a ponerme esa caja, no es necesario. Se murió el avivamiento y se murió él. Porque Dios no quiere que dependa de lo que funcione. Dios quiere que dependa de las instrucciones que Él te dio. Pero un día se quitó la caja y había un señor que le faltaba la mitad del brazo, que el tren se lo había roto, se lo había cortado. Y él le dijo: Charlie, algo así, no sé, tócame esa música que tocaste hace unos días. Y cuando tocó la música, le dio un golpe al hombro aquí arriba y el brazo salió entero, creado por Dios. Mi Dios no está falta de poder, sino falta de alguien que le crea. Diga a alguien: el método que funcionó ayer no siempre es el método de hoy. Ayer fue fuerza, golpéala. Hoy es obediencia. Ayer fue acción, hoy es relación. Ayer fue vara, hoy es voz de Dios. Muchos fracasan espiritualmente, no por rebeldía, sino por usar una instrucción pasada para una temporada nueva. El Espíritu Santo no te trajo aquí por traerte, quiere un cambio. No puede depender de lo que funciona, tiene que depender de lo que Dios revela. ¿Sabe por qué hay muchos ministros secos? Dios, que me perdonen la palabra, porque están dependiendo de lo que le funcionó, no de lo que Dios dice hoy. Eso es algo que te hace morir.
Yo estaba en Panamá y quería predicar lo que me funcionó. Quería hablar de Jacob cuando Dios lo revive. Y cuando estoy comiéndome una galletita con queso, preparando el estómago, un poquitito, oigo la voz que me dice: yo soy el que soy. Dile que yo soy el que soy. Digo: Señor, faltan 15 minutos para irme a predicar. ¿Cómo yo preparo un mensaje? Yo soy. ¿Cómo así? Yo soy el mensaje. Dije: bueno, tenía todo mi bosquejo bien estructurado. Ya tenía hasta imaginada la palabra y revive. Tenía todo calculado. Cuando él llega y me dice: engaveta lo que no es para hoy. Pero Señor, si yo tenía el día entero aquí, ¿por qué no me dijiste cuál era el mensaje para prepararlo? Solo me quedan 15, 20 minutos. Y me digo: yo soy el mensaje. Dije: pero no me da tiempo. Yo soy el tiempo. Pero no tengo la sabiduría para predicarlo. Yo soy la sabiduría. Te quiero probar acá. Ya tú me estás dando el mensaje. Yo soy, pues vamos para adelante. Y cuando prediqué, ese lugar para mí se sacudió. Moisés y los testigos decían, los que estaban en la grada, que en la tierra temblaba cuando yo decía: el yo soy. Shamahaya. Voy a orar por usted ya. ¿Y sabe cómo comenzó Dios a decirme: yo soy? Dile, me dijo, antes de yo decir yo soy, le dije: dile que yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Que yo soy el que era, el que soy, el que voy a ser. Entonces me dijo: ¿qué yo hice con Abraham? Oh, Dios de Abraham. ¿Qué hice con Isaac? Lo hiciste prosperar en el desierto. Eres el Dios que nos hace prosperar. Oh, y con Jacob, el que no deja que te engañen y el que te golpea hasta que te transforma. Hoy Dios te trajo para darte simplemente lo siguiente. 3 cosas que quiero concluir. No dependa de lo que funciona, depende de lo que Dios revela. ¿Sigo paro? Número 2, los resultados no van a sustituir la instrucción. Y número 3, nada va a cambiar hasta que tú no lo hables de acuerdo a las escrituras. Hoy alguien aquí le va a hablar a la roca.